¿Cuánta pasta has ganado, tío, montando funnels? Hostia. Hostia, aquí me has pillado súper frío. Esta no me la esperaba, ¿eh? Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Bienvenidos, chicos, ¿qué tal? A Métricas al Desnudo, el podcast de los emprendedores y las startups. Hoy me acompaña otro viejo amigo, vamos de vieja gloria en vieja gloria. Magí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estamos? Segunda vez en el podcast, ¿eh? Madre mía. Así es, ya estamos repitiendo, ya somos un habitual por aquí. Ya ves, y aparte con cierta ironía, cabrón, tú en manga corta en Lanzarote, con solecito, buen tiempo, y yo con sudadera y pelado de frío, ¿no? Con las... Para que se vea el contraste, sí. Los que viven bien y los que viven mal. Bueno, la primera vez que viniste a hablar a Métricas del Desnudo viniste con Eric, tu socio, para hablar un poquito de X15 Media, este negocio que tenéis más alrededor de membresías, que si alguien no lo ha visto, pues lo tiene por ahí en el canal. Hoy vamos a hablar de otra vertiente, de otros negocios que también lleváis, que es la agencia de Funnel Cracks, más específicamente para embudos. ¿Sí? Correcto, afirmativo. Cuéntanos un poquito más qué es Funnel Cracks. Antes de entrar en materia, ya vamos directos, que son charlas, formatos rápidos. Venga, vamos allá. Primero de todo, un placer. Gracias, Benji, por estar aquí. Es un honor y un placer estar aquí conversando de nuevo. Funnel Cracks. Cuando hablamos de Funnel Cracks, nosotros creamos la agencia enfocada en embudos, ¿vale? Nosotros llevamos mucho tiempo ya haciendo embudos, tenemos la parte de la especialización de membresías y para nosotros los embudos siempre se refieren a estrategias de venta donde buscamos una conversión rápida, ¿vale? No somos inbound, sino hacemos embudos de venta, que hacemos estrategias de venta siempre aplicando paid, email marketing, landing page, etcétera, ¿no? Buscamos esa conversión completa, ese full funnel o ese funnel completo como lo entendemos nosotros, al final es lo que sabemos, no hay maneras buenas o malas, ni siquiera es una ciencia como para decir que es un full funnel, ¿no? Que es un funnel completo, sino cómo lo entendemos nosotros y lo que hacemos a día de hoy es eso, la agencia en Funnel Cracks hacemos embudos de venta completos para buscar aumentar esa conversión, ¿no? Siempre buscando esa métrica final que es la venta. Qué bueno. Yo creo que todo el mundo que nos escuche sabrá lo que es un embudo de ventas, un funnel, ¿vale? Al final ese proceso, bueno, podéis mirar por 28.000 sitios en internet. Yo también hice una entrevista con Euge hablando sobre este tema. Al final es el proceso, ¿no? Muy resumido es el proceso que sigue un lead, un potencial cliente desde que no te conocen hasta que al final ya no solo te acaban comprando, sino incluso te pueden acabar recomendando o trayendo más clientes, ¿no? La cosa no acaba en la parte de compra, sino que va más allá y ahora la vemos. Vamos a hablar de embudos y un poquito el título de esta charla va a raíz de algo que me preguntan muchísimo cuando yo alguna vez doy alguna masterclass o alguna ponencia y la gente me pregunta, oye, pero ¿y qué más puedo meter en el embudo? Venga, va, cuéntame truquitos, Benji. Hostia, pero ¿y esto y lo otro? Y yo siempre digo, me dais mucho miedo, porque yo puedo contar muchos trucos, pero vais a hacer un Godzilla de embudo, ¿no? ¿Tú te has topado con estas situaciones de ese embudo sencillito y fácil versus el embudo gigante que tiene de todo y no funciona nada, ¿no? Cuéntame un poquito, ¿cuál es tu experiencia en esto? Por supuesto, yo con esto siempre digo que soy muy simplón que yo soy muy simplón porque a mí me gustan las cosas simples, porque la experiencia o el propio camino me ha llevado, ¿no? Que las cosas simples son fáciles de medir, son fáciles de optimizar, son fáciles de mejorar y son fáciles que funcionen. Cuando hacemos cosas muy complejas es muy difícil optimizar, es muy difícil medir y es muy fácil pivotar cuando tenemos que hacerlo, ¿no? Me acuerdo el otro día, por ejemplo, que estaba dando una clase en un máster de marketing digital y estábamos enfocando en sus proyectos finales, ¿no? Tenían el proyecto final de máster, donde todos tenían, cada uno había 4 grupos, cada uno tenía su proyecto y demás, y lo mismo, estamos indagando en la parte de estrategia de ventas, cómo vamos a conseguir sus clientes. Y claro, también, ¿no? Pues a la gente le encanta el shiny object, ¿no? Las cositas chulas de, oye, ¿por qué no hacemos Spotify Ads? ¿Por qué no hacemos locuras? ¿Y por qué no hacemos las cosas buenas, los básicos? Los hacemos increíblemente bien, que es donde se pierde la mayoría. Y ya tenemos el 80% del juego completado. Claro. No, es literal, es que lo has dicho, o sea, vamos a probar cositas nuevas, a hacerlo original, a inventar las Américas y, joder, tío, no hace falta, ¿no? Al final te centras en el 20% que te da el 80% y listos. O sea, es tan fácil como decir, por ejemplo, en qué red social está tu audiencia, cuál es el proceso básico que tienen que seguir y ya está. Una secuencia de email sencillita, all in a esa plataforma y listos.
Correcto. Esto hay también una frase, un concepto que me gusta mucho del libro de Storybrand, ¿vale? No sé si lo conoces, el libro de Storybrand. Es Sí, por buenísimo, ¿no? supuesto. En cuanto a storytelling, marketing, me encanta también el concepto y habla un concepto muy claro, muy sencillo, pero muy bueno, muy pragmático, que habla también, ¿no? Siempre tenemos que buscar el camino más rápido primero. Siempre el mínimo de fricción. Y si no, ya vamos alargando, ¿no? Él hace la analogía con el sentido de, ¿quieres casarte conmigo? No. Pues vamos a cenar. ¿Quieres ir a cenar? Sí, sí que quiero ir a cenar. ¿Y ahora quieres casarte conmigo? No, pues vamos un fin de semana fuera. ¿Y ahora quieres casarte conmigo? No, pues venga, vamos una semana de vacaciones. Vale, sí. ¿Y ahora quieres casarte conmigo? Constantemente tenemos que buscar ese camino rápido porque a veces creamos un embudo muy complejo, creyendo que así convertirá más, pero aún no hemos probado el sencillo. Entonces siempre hay que ir de menos a más. Siempre. Y si no preguntas tantas veces en este caso, ¿no? Que hacías la analogía de ¿quieres casarte conmigo? No, pues probemos una cosa, ¿quieres casarte conmigo? Si no gastas muchas balas, por ejemplo, en el caso de la compra, ¿no? Si yo pregunto tantas veces la interacción de ¿quieres comprar? Es una pregunta que me salía ahora, ¿no? Tienes ese miedo de decir, Buena. no tengo tantas balas, cuando gaste la bala es francotirador, quiero dar a acertar, ¿no? Sí, pero muchas veces el cliente no te compra porque no sabe lo que ofreces, porque no le vendes. Entonces muchas veces pasa que el cliente, cuando le vendes, dice, es que no sabía que vendías esto. Y tú decías, pero si es a lo que me dedico, ¿cómo puede ser que no lo supiera? Es porque si en ningún momento lo has comunicado, ¿cómo esperas que el cliente te compre? Entonces constantemente el cliente tiene que tener conciencia, tiene que tener conocimiento de aquello que vendes. Entonces sí que Claro. gastas balas, pero es bueno o es malo, ¿no? Entonces siempre que lo hagas de una forma ética, de una forma elegante, de una forma persuasiva, sí que es bueno gastar esas balas. La pregunta, ¿embudos fáciles, o sea, embudos sencillos, perdón, o embudos complejos? ¿Tú qué recomiendas a la audiencia? Como todo en la vida, depende. No, no me digas depende, tío. Mójate. Que esto es Métricas al Desnudo. Mójate. Que sé que llevas bañado el puesto, cabrón. Yo creo que yo soy partidario de los sencillos siempre, pero hay que ser consciente también de cuándo el mercado, cuándo el producto nos requiere un embudo de venta complejos, ¿vale? Entonces yo soy partidario de siempre empezar lo que decíamos, de menos a más. Siempre empezamos por el sencillo, empezamos por la mínima fricción posible. Busquemos ese concepto de zero friction, busquemos ese concepto de mínimo de fricción. Si podemos hacer venta directa, hagamos venta directa. Que no podemos hacer venta directa, pues hagamos llamada y venta. Que no podemos hacer llamada y venta porque los KPIs se están disparando y salen muy caras, pues a partir de ahí vamos complicando el embudo. Pero eso de empezar de inicio con un embudo súper complejo, con un producto nuevo, con un mercado nuevo, lo veo totalmente absurdo por lo que te digo. Porque lo peor que te puede pasar es que te funcione mínimamente. Porque entonces nunca vas a llegar a la parte sencilla. Entonces siempre hay que buscar primero el sencillo, cuanto más sencillo mejor, y a partir de aquí vas complicándote la vida a medida que vas alargando el funnel. ¿Qué pasa también? Propio embudo, ¿no? Cuando vamos a un nivel de conciencia inferior, cuando vamos a la parte que está abajo, esa gente está dispuesta a comprar con un embudo más sencillo. No necesitan tanta complicidad, tanta persuasión, tanta conexión. Cuando vas subiendo, aquí sí que necesitas complicar un poco más la vida porque la gente tiene que tener más confianza. Entonces hay que entender muy bien también a quién estamos hablando, quién es nuestro cliente, en qué punto se encuentra y a partir de aquí, ¿no? O sea, los embudos complejos son para gente que no nos conoce, los embudos sencillos son para el que ya nos conoce. Entonces aquí tenemos que ir jugando constantemente esa parte para identificar cuándo es complejo, cuándo es simple. Esta respuesta me gusta muchísimo más, el de empezar de menos a más. Al final has sacado un tema que es el grado de conciencia, ¿no? Que, de nuevo, te explico un poquitín. Tú lo has comentado un poco por encima, pero al final el grado de conciencia de un cliente depende de... Hay diferentes grados, ¿no? Pero al final, para resumirlo muy rápido, hay gente que ni siquiera sabe que tiene un problema, con lo cual tú obviamente estás ofreciendo una solución a alguien que no sabe que tiene un problema, pues imagínate, es como hablar con una pared, ¿vale? Para que la gente nos entienda. Entonces, tienes que aumentar ese grado de conciencia para hacerles conscientes de que quizá tienen un problema, ¿no? No sin juzgar, pero sí diciendo, oye, tienes un problema, existen soluciones. Luego, una vez que esa persona sabe que hay soluciones, tiene que decidir qué tipo de soluciones existen. Luego se dan cuenta que hay diferentes categorías de soluciones hasta que acaban descubriendo que tu solución es exactamente la que funciona para su problema, ¿no? Entonces, esto que lo explica muy rápido, vas aumentando grados de conciencia y eso que tú decías. Cuanto más consciente es la persona, menos parafernalia necesitamos. De hecho, mejor, porque quitamos ruido y vamos directamente a pasar a la acción, que al final es cómo te posicionas, ¿no? A ayudarles a pasar a la acción. Si está en un grado de conciencia muy bajo, pues no podemos ir directamente a la compra, sino que tenemos que hacer lo que le llaman el lead nurturing, que es como ir educando un poquito a esos leads, ¿no? Y al final también se suele decir que el coste por lead, que como estas métricas al desnudo es más caro, cuanto más conciencia tienen y más barato, porque obviamente, bueno, te sale más barato, pero te supone un tiempo, ¿no? Y un coste al final educarlo y al final también un riesgo.
Me has comentado de fácil a sencillo. Ponme un ejemplo, por ejemplo, de un funnel muy sencillito, un funnel mínimo viable, y cómo lo complicarías a lo mejor en un par de etapas, ¿no? De un sencillo a complicar una vez, y una tercera más compleja ya. ¿Con qué producto, por ejemplo? Con lo que tú quieras. Luego te preguntaré sobre embudos en función de cada tipo de negocio y KPIs, que lo has dicho, y haciendo mención al podcast, no podemos olvidarnos de los KPIs y las métricas. Me encanta, brutal. Pues, por ejemplo, pongamos una formación, ¿vale? Pongamos una formación online, ¿vale? Que aquí seguro que tenemos mucha audiencia que tiene formaciones o que ha consumido formación, entonces se puede sentir identificado en esa parte. Una formación online. Un embudo sencillo podría ser lo que decíamos, ¿no? De llevar anuncios a un webinar a llamada, llamada a venta. Eso sería un embudo sencillo, ¿vale? Sería un embudo medio sencillo. Podría ser más sencillo de llevar a llamada directa, pero tampoco tan sencillo, ¿vale? Sino algo sencillo, en este caso, que tuviera sentido, podría ser eso. Un webinar, 15-20 minutos, una clase súper reducida donde te creo valor, te aporto valor y te explico dar el siguiente paso, ¿no? Como lo que comentabas tú antes. Soy consciente, me aseguro que tienes ese problema, te explico que yo tengo la solución y te digo que el vehículo es la llamada que te voy a hacer contigo para realmente ofrecerte mi programa, a ver si es para ti y demás. Eso podría ser un embudo sencillo. Un embudo complejo, en este caso, podría ser un lead magnet, que hacemos un ebook. Del ebook pasamos a un quiz, del quiz pasamos a un webinar, del webinar pasamos a llamada y de la llamada a venta. Eso sería complejo. Y parece una tontería, pero lo vemos mucho más de lo que deberíamos. O sea, lo vemos mucho más de diciendo, ¿por qué pones a rodar 5 ebooks? ¿Por qué pones a rodar 5 lead magnets? ¿Por qué no buscas primero la parte más rápida, la parte más consciente? ¿Por qué no buscas primero a los que tienen un nivel de conciencia mayor? ¿Por qué no buscas primero a los que están más abajo del embudo? Y cuando ya te estás agotando este mercado, vas subiendo. Pero constantemente primero hay que buscar los que están más dispuestos a comprar. Tenemos que ir a por eso siempre. Y a partir de aquí es cuando vamos. Por la propia lógica, ¿no? Porque unos, como están más dispuestos a comprar, van a comprar antes, por lo que nos va a salir más barato que compren, vamos a tener mayor rentabilidad, lo que nos va a financiar los siguientes esfuerzos que hagamos o los recursos, nos darán recursos para que luego podamos impactar al resto. También es cierto que es menor, la parte inferior es más pequeña. Entonces, cuando vamos creciendo es cuando vamos complicando a medida que queremos impactar a un grosor de gente mayor. Esto es Lean Startup llevado al mundo de embudos, ¿eh? Literal. Total. Súper. Me has hablado de KPIs, ¿no? Es decir, antes has mencionado, claro, vamos a expandirlo o contraernos la complejidad del embudo y ir probando cositas en función de los KPIs y las métricas. ¿Qué KPIs son claves para ti en un embudo? Dame 3, 5, más o menos. Sí, te doy tres. Dependiendo del embudo, como todo, siempre el KPI que manda siempre es el coste por venta, ¿vale? Siempre tiene que ser ese, no de diciendo al final, entendiendo que si vendemos un producto, por ejemplo, de 1.000 euros, tenemos que vender por debajo, o sea que realizar esa venta nos tiene que costar menos de 1.000 euros, a no ser que, excepción, claro, que sea un producto de entrada, que eso también lo hablamos nosotros mucho, ¿no? Producto sacrificio, que es un producto en el cual pierdo dinero, pero luego como sé que tengo upsells por detrás, ¿no? Eso sería parte del mismo embudo, como tengo upsells por detrás, pues realmente luego sí que me se da cuenta, ¿vale? Pero siempre el KPI más importante es el coste por venta, es el coste por venta que tenemos de ese cliente. Luego hablaríamos si hay llamada, el coste por llamada. Y por último, el coste por lead. O sea, el coste por lead para mí no significa nada porque no quiero leads, yo no voy a cenar leads. Los leads no significa que compren, ¿no? Entonces tú diciendo, no, ¿cuál es el coste por lead? Me da igual. ¿Cuál es el KPI más importante de tu embudo que está más cerca de la venta? Ese es el KPI más importante. Si llevas a venta directa y es lead y después venta, el lead sí que es importante. Pero si llevas a llamada y luego a venta, el lead no es importante, el coste por lead. Me da igual a cuánto me salga el coste por lead. Quiero saber a cuánto me sale el coste por llamada. Aquí es donde puedo tener métricas porque aquí es donde puedo mejorar la primera parte del embudo importante de mejora, es en esa llamada. Si tengo un buen coste por llamada, pero tengo una baja conversión a venta, voy a trabajar la parte de llamada. Si tengo un coste por lead muy económico, pero no pasa una llamada, el problema es que lo que he hecho es de baja calidad, probablemente. Entonces no tengo que centrarme en el coste por lead, tengo que centrarme en el coste por llamada. Qué bueno. Hemos dicho coste por acción, coste por venta, ¿no? ¿Coste por lead? No, coste por llamada, ¿sí? ¿Has dicho? Coste por llamada y después sería tercero? Coste por lead. Tercero sería coste por lead. ¿No has mencionado el ROAS en ningún momento o el ROI? ¿No te interesa tanto? No, porque el coste por venta ya nos da el propio ROAS. Quiero decir, cuando sabemos el coste por venta ya sabemos el ROAS, ¿no? Es indiferente. Dime el ROAS o dime el coste por venta. Es exactamente, en este caso, para mí sería lo mismo en el sentido de que
de que los dos indican lo mismo, ¿no? Cuánto me cuesta que esa persona compre. Entonces podemos hacerlo como queramos, pero cuando hablamos de costes es sencillo, ¿no? También coste por venta, coste por llamada, coste por lead. Que podemos luego mirar el ROAS, el CTR, sí que podemos agrandarlo mucho más, pero los principales serían estos, todo lo que lleva el coste por algo, coste por esa acción, eso es lo importante. No, y al final tienes traqueado muy bien las tres partes principales del embudo, ¿no? El top of the funnel con el coste por lead, que al final, el final del top of the funnel acaba cuando la persona se convierte, digamos, de tráfico a lead. Ya lo tienes identificado. El coste por llamada, que sería la parte del medio, cuando tenemos ese evento de conversión. Y la parte de abajo, que es el coste de venta directo, que es dime cuando esa persona se convierte en cliente. Súper. Hemos hablado de métricas. Sé perfectamente la respuesta, va a ser un depende, así que ya te aviso que no me vale. Dime métricas, un benchmark de estas tres métricas que has dicho, ¿no? Más o menos qué es un buen coste por lead, qué es un buen coste por llamada, qué es un buen coste por venta, y ya te adelanto yo que depende mucho del nicho de mercado, ¿eh? No es lo mismo vender zapatillas y gafas de sol que vender una formación high ticket. Obviamente, ya lo digo para que la gente que nos escuche lo coja con pinzas. Decimos benchmark, decimos métricas porque el podcast es así y que al final mejor tener una métrica aproximada, aunque no sea 100% en tu industria, que no tener una métrica que te guíe, pero siempre testearlo en función de vuestra industria y vuestro mercado. O sea, coger esto y de aquí tenéis que sacar vuestras propias, porque incluso lo que digo siempre para Coca-Cola y Pepsi, que es misma industria, mismo producto, seguramente tengan métricas diferentes, ¿no? Entonces, es importante destacarlo, que no tenemos que obsesionarnos con un KPI en concreto. Sin duda, buen punto. Buen punto, tenemos que obsesionarnos y no podemos fijarnos en otras industrias si no tenemos el conocimiento y demás de la nuestra propia, ¿no? En este caso, si queremos ver en detalle, si queremos mojarnos, te diría que pongamos ejemplos. Antes de eso, para mí es súper importante que entendamos bien el modelo de negocio. Quiero decir, aquí sí que sacamos el ROAS, aquí sí que sacamos el lifetime value, súper importante, diciendo qué son las buenas métricas para mí, porque ni siquiera para mi industria, con qué puedo yo subsistir, con qué puedo yo crecer el negocio. Si yo sé que el producto me cuesta 10, ¿no? Hagamos que un producto me cuesta realmente dar ese servicio o producto, me da absolutamente igual, me cuesta 10. ¿No? 10 o pongamos 100, que es un número más elevado, me cuesta 100. Me cuesta 100 la materia prima de ese producto o de ese servicio, ¿no? Que podría ser un tutor que tenga o podría ser cualquier cosa. Si eso a mí me cuesta 100. Luego, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? ¿Cuánto tiempo se queda ese cliente conmigo? ¿Solo me paga una vez 100 o me paga más veces 100? Contando que solo me paga una vez 100, esos son 100 de coste y punto. ¿Cuánto puedo gastar para que realmente eso me salga rentable? 101. Por encima de 101 estoy siendo rentable. Y no en ROAS, sino en ROI, porque el ROAS es lo mismo, es el Return on Ad Spend. Aquí habría que descontar el IVA, impuestos y demás, ¿no? Estemos donde estemos y pagamos impuestos, el ROAS sería con 100 que nos cueste 100 una venta, sería 100 y el ROAS sería 1, perfecto, estamos break-even, no, estás perdiendo el IVA en caso de que estés, o los impuestos que tengas, en caso de que estés en España y sea un B2C, estás perdiendo el 21%, ¿no? Entonces, cuando tú vayas al cliente final, estás perdiendo el 21%, así que en este caso, ROAS sería 1,21. Lo mismo, para mí es clave eso, ¿no? Entender cuánto nos cuesta a nosotros dar ese producto, costes fijos de liberar, de realmente dar ese producto y luego a partir de aquí hacer números. También ojo con esto, con los costes estructurales, porque mucha gente también pone sus costes estructurales. Yo tengo costes estructurales de 5.000 euros al mes. 5.000 euros al mes de mantener, pues hoy la oficina, 2 personas que tengo conmigo, tal y cual, y lo que yo quiero ganar, ¿no? Una persona que tengo conmigo, lo que yo quiero ganar. 5.000 euros. Entonces invierto 1.000 euros y tengo que sacar un ROAS 12. Eso no tiene ningún sentido. Necesito una rentabilidad súper alta. Eso tampoco tiene ningún sentido, ¿no? No puedes imputar los gastos estructurales de eso a una inversión tan bajita, sino realmente tienes que darlo más holgado. Entonces, la forma justa de hacer esto es con el coste de producto directo. Únicamente el coste de producto que te da, qué te cuesta ese producto. A partir de ahí puedes sacar tus métricas para saber qué es un buen coste por venta, esto. A partir de aquí, ¿qué es un buen coste por llamada? Dime cuántas llamadas cierras. O sea, de 10 llamadas, ¿cuántas conviertes en venta? No, un 20%, 2 de cada 10. Perfecto. Pues si tengo que el coste por venta bueno son 100, ya sé cuánto tendrá que ser el coste por llamada. Cierro 2 de cada 10. Entonces necesito hacer 20 llamadas para hacer 2 ventas que sean 200 para estar en un ROAS 2. Perfecto. ¿No? Entonces aquí ya estoy, 10 llamadas para hacer 2 ventas que sean ROAS 2. Perfecto. Aquí ya puedo estar desgranando las métricas, ¿no? Como aquí ya voy desgranando las métricas, si sé la tasa de llamada, ¿cuántos leads van a llamada? No, un 15% de lead va a llamada. Perfecto, aquí ya puede ser un buen coste por lead, ¿no? Como vamos aquí siempre de adelante, de lo que consumimos, de lo que nos cuesta a nosotros, para atrás, a lo que realmente podemos pagar por llamada, por lead y por impresión, etcétera, etcétera.
Esto es muy, muy importante que lo hayas mencionado. O sea, te he preguntado una métrica, no me has dado una métrica, no me has dado un número, pero sí que me has dado una manera de, y te lo perdono aunque no te vas a escapar, te voy a decir, dame más o menos un número para que no te escapas. Pero es muy importante lo que has dicho, porque al final es utilizar la ingeniería inversa. Y esto que parece tan de cajón de, hombre, claro que tengo que calcular cuál es el coste por lead para mí, no lo hace nadie. O lo hacen muy poquitos, ¿no? Entonces es muy importante determinar cuánto te cuesta a ti ese producto y en base a eso determinar cuánto no estás dispuesto, sino cuánto tienes o cuánto puedes invertir. Porque luego se dan casos, como yo he visto, de gente que no vendas más porque cuanto más vendes, más dinero pierdes. Hay muchas empresas que les ocurre eso, que venden como churros y se hunden ellos porque no tienen muy bien calculado esto. No, porque tengo que tener un coste por lead tal. ¿Pero por qué? No, pues porque es lo que me manda la industria. Pero tú has mirado tu producto, tú has mirado tus costes. A lo mejor no es lo mismo una persona que tiene una agencia que tiene X costes estructurales que un chaval que lo hace en su casa solo, ¿no? Mejor calidad o peor, pero obviamente se puede permitir costes por lead pues más altos o más bajos porque al final no tiene que arrastrar con tanto gasto, ¿no? En ese aspecto. Dicho esto, Magí, venga, va, no te enrolles, tío. Dime un número más o menos orientativo, con un cierto gran margen que englobe el 80% de las empresas de industria y infoproducto, por ejemplo, que es el ejemplo que estábamos cogiendo. Correcto, con el ejemplo que estábamos cogiendo, que esto es súper importante porque con el infoproducto, por ejemplo, suele haber mucho más margen. Entonces puedes tener ROAS inferiores que son rentables. Cuando hablamos de e-commerce, como tienes un gasto de producto mucho más elevado, necesitas rentabilidades mayores porque tienes que pagar, ¿no? Cuando tú hablas con alguien de e-commerce y dices, no, ROAS 5, para alguien de e-commerce ROAS 4, ROAS 5 es lo normal. Para alguien de infoproducto ROAS 4, ROAS 5 es wow, es muy buena rentabilidad. Es una locura. Estás ganando dinero, ¿no? Es como, aquí cambia porque en e-commerce, infoproducto, si soy yo el que doy ese servicio, yo no cuento mi gasto propio de mis horas. En cambio, en e-commerce sí que te cuesta. Tú vendes chanclas y te cuesta X. Entonces, ROAS 4 y dices, si es que realmente tengo una rentabilidad de 0,5. Porque de un 20%, de un 10%, de un 15% es lo que me acaba quedando de rentabilidad, pero tengo que pagar el propio producto. Entonces, métricas, benchmark en infoproducto. Yo te diría en llamada, que hablábamos de como KPI principal, que podría ser uno de los más importantes. Entre 50 y 80, entre 40 y 80 euros coste por llamada, suelen ser costes muy buenos, ¿vale? Suelen ser costes buenos que te permiten crecer. Que aquí si tú tienes un coste por llamada entre 40 y 80, hablamos de costes buenos para ser capaz de ser rentable. Si tú tienes un coste de llamada entre 40 y 80 y no conviertes, el problema está en las llamadas. Vamos a trabajar esas llamadas. ¿Cómo trabajas esas llamadas? ¿Cuán cualificado viene el lead a la llamada? Vamos a cualificarlo antes, sino cuando agende llamada vamos a meterle una cualificación previa para asegurar que viene cualificado. Vamos a trabajar la parte de llamada, vamos a trabajar el pitch de venta. Con esos costes tendríamos que ser rentables en cualquier producto que se venda con llamada. ¿Producto independientemente del precio? ¿Independientemente si son 1.000, 2.000, 3.000, 4.000? Sí. ¿Hablamos de un high ticket? Sí, hablamos de un high ticket porque si no, no venderíamos con llamada. Quiero decir que no podemos vender un producto de 50 euros con llamadas. Tiene que ser a venta directa. Entonces, teniendo claro que solo vendemos con llamada un producto que tiene un valor superior a o un precio superior a 500, 1.000 euros, 2.000 euros, hablaríamos de esos precios, mínimo a día de hoy 500, y tampoco sería recomendable si solo tienes ese producto, pero si es un punto de entrada, que luego tienes una membresía o que luego tienes un producto de upsell, que haces un upsell, realmente esa gente lifetime value es mayor y demás, sí que podría llegar a ser recomendable para tener una mayor conversión. Pero con ese tipo de productos, sí, hablamos de eso. Súper. Genial. Última pregunta para cerrar con esta pedazo de charla que estamos teniendo en Embudos. Estamos yendo súper directo, ¿eh? O sea, si alguien se me pierde, bueno, lo recomiendo siempre, ¿no? Pero echar para atrás porque al final Magí y yo estamos hablando muy rápido de un tema que son embudos. Desde luego no es una charla para alguien que acaba de descubrir que es un embudo de venta, pero si nos escucha alguna agencia, que sé que audiencias mucha agencia y demás, seguro que pueden sacarle mucho jugo porque estamos yendo directos al grano y a los puntos de dolor más claves a la hora de construir un embudo. Me has dicho ir de sencillos a complejos, me ha gustado mucho esta analogía y la manera en cómo lo has justificado. Ahora la pregunta es, dame un embudo sencillito de las 4 grandes categorías de negocios digitales que tenemos. Infoproductores, un negocio basado en servicios, podría ser coaching, por ejemplo, un e-commerce y un SaaS. Algo muy sencillito, ¿vale? Y luego te haré una última pregunta respecto a esto. Venga, perfecto. Me parece perfecto. Vamos a por ello. Vamos a mojarnos. Infoproducto entiendo que lo pones, como ya has puesto la diferencia entre infoproducto y coaching. Coaching sería un servicio que podríamos poner de 1.000 euros y infoproducto sería un curso de 100, 200, por ejemplo.
Sí, podemos hacerlo así. Por fijar unos parámetros, Sin ¿no? problema, Todo sí. al revés o demás, pero por fijar Pongamos un infoproducto que es un curso de entre 300 y 600 euros más o menos, y el de servicio pues sería el mismo infoproductor que en vez de vender el curso, pues vende sus servicios, sea 1 a 1 o sea 1 a X. Correcto. Vale, me parece bien. Empezando por el curso de 300 euros más o menos, lo que sea, ¿no? Algún ticket así. Embudo sencillito sería realmente probar a hacer webinar y vender luego el curso. Directamente hacemos tráfico, hacemos webinar, una clase gratuita donde aportamos valor y luego llevamos a venta directa. En ese mismo webinar hacemos una venta. Aquí este webinar sí que no puede ser de 15 a 20 minutos. Yo sí que recomendaría que fuera una duración de 40 a 50 minutos, que pueda convencer, que pueda aportar mucho más valor para luego llevar a una venta, porque luego no tienes una persona. Necesito conectar mucho más contigo. Vale, este podría ser uno sencillo. ¿Metes anuncio, metes webinar y metes venta directa? ¿Metes email marketing por en medio o ni de coña? Sí. O sea, Siempre email marketing. Siempre hacemos, ¿dónde está Wildmail? hacemos ¿Dónde está Wildmail aquí? Claro, por supuesto. No, ¿Sí? explico, o sea, claro, yo voy de anuncio, hago de anuncio a registro a un webinar, veo el webinar y luego supongo que me sale landing page a registro de compra, pero todo va acompañado con follow-ups, con carritos abandonados, con recordatorio de webinar, etcétera, vía email marketing, ¿sí? Correcto, por lo menos Vale. un mes de secuencias de email marketing donde se trabaje la parte de email marketing. Una vez yo me he apuntado al webinar, para apuntar el webinar para ver esa clase gratuita, he tenido que dejar mi email. Una vez tengo tu email, estás en mi casa. Cuando estás en mi casa voy a trabajarte con un cariño tremendo para que acabes queriendo sentarte en la mesa a comer conmigo. Entonces, te enseño la clase y después de la clase te llevo al call to action directo de páginas, sí, pero luego en los emails también te trabajo esa persuasión para llevarte constantemente a la página de ventas, aportándote valor, trabajando objeciones y demás. Súper Sí. bien. Vale, vamos con la de servicios ahora. Servicios. Con el servicios, yo cómo sería uno sencillo, ¿vale? Podría ser, y ahora hablamos también de uno complejo en servicios, ¿vale? Pero en servicios uno sencillo podría ser un formato parecido de anuncio, me apunto a clase de valor, ¿vale? Esta clase sí que no haría tan larga, sino haría más de 15 minutitos, 15, 20 minutitos, algo así mucho más condensado. Luego llamada y la llamada venta, ¿vale? Lo mismo que decimos, email marketing. ¿Cuál es la venta? La venta es la llamada. Lo importante de esto es que no, con el anuncio vendemos la clase, con la clase vendemos la llamada. Que eso es donde mucha gente comete el error. Con la clase no vendemos el producto final. Si hay una llamada, te vendo la llamada, siempre te vendo el paso siguiente. Con el paso en el que estoy, te vendo el paso siguiente. No intento adelantarme y venderte el paso final. Te vendo el paso siguiente. Entonces, si hay una clase, aquí lo que te vendo es la llamada. Con la llamada, te vendo el producto. Pero constantemente, si no has agendado llamada, ¿qué te vendo? La llamada. La secuencia de emails, en email marketing que hablábamos, que trabajamos con Wildmail, toda esta parte, que llevamos a llamada. El objetivo es llevar la llamada. No te estoy vendiendo el producto, te estoy vendiendo la llamada. Lo que te va a cambiar tu vida va a ser la llamada. Realmente lo va a ser así. En la llamada te voy a contar cómo puedes formar parte, si es para ti o no es para ti. Pero el primer paso que debes hacer es entender que la llamada es tan potente que debes hacerla. Y luego ya veremos el producto. No te adelantes, necesitas entender la llamada primero. Ese es el concepto. Qué bueno. ¿Cuál sería el ejemplo complejo? Este sería el sencillo y el complejo, juntando con lo que decíamos antes, ¿vale? Porque hay mucha relación también entre uno y otro. Entramos en escaleras de valor y demás, ¿no? Donde directamente te vendo un webinar, que vamos al ejemplo número 1, tener el webinar, te vendo un producto de 200 euros, después del producto de 200 euros, te vendo el producto de 1.000 euros, ¿vale? Eso podría ser, juntando los dos embudos, podríamos generar un embudo complejo, donde realmente lo que estoy buscando es crear una escalera de valor. Hay gente que también lo hace y también se puede hacer con productos de 20 euros, de 30 euros, de 50 euros. Es indiferente, lo importante es el concepto, ¿no? De diciendo, es más fácil que confíes en mí si me has pagado algo. Entonces busco que me pagues algo de primeras, sea un ticket bajo, fácil de pagar, 20, 50, 100, 200 euros, y una vez ya has pagado, ya tienes confianza en mí porque has soltado la tarjeta, entonces ya me escuchas. Luego ya puedo hacerte una llamada, puedo hacerte un upsell y puedo llevarte a un producto más complejo o más caro. Muy buena. En el caso del e-commerce. En el caso del e-commerce, ¿vale? Es delicado con el caso del e-commerce porque ahora sí que últimamente, recientemente, sí que se trabaja mucho el e-commerce también, la parte de email marketing, se trabaja mucho, sobre todo yo entiendo como la parte del e-commerce va mucho con la parte de, ¿vale? Que el e-commerce antiguamente, sobre todo con la parte de la publicidad, era mucho conversión directa, ¿no? Monto embudo solo de publicidad, donde realmente lo que te llevo es a página para que compres y punto. Secuencia de carrito abandonado, sí, pero ya está.
¿no? Ahora sí que se empieza a trabajar mucho más con los e-commerce, captación de leads, nutrición y llevar a venta. ¿Por qué? Porque estamos encontrando que la gracia con los e-commerce no ganas dinero con la primera venta, ganas dinero con la recurrencia que te tiene el cliente, con el lifetime value. Entonces, esto cambia el juego para muchos e-commerce, ¿vale? Hay muchos que aún son rentables con primera venta, pero cambia el juego porque cambian mucho los embudos de e-commerce, cambia mucho la manera de vender e-commerce, porque ya no vendes e-commerce con publicidad, compro y punto. No, a menos que sea una necesidad. Yo no tengo la necesidad de comprarme unas gafas de sol nuevas, porque ya tengo gafas de sol. Si quieres que realmente compre tus gafas de sol, es porque estoy conectando con el lifestyle que me representa esas gafas. Entonces, aquí, ¿cómo lo consigues realmente? Dándome un lead magnet que sea atractivo para que yo te deje el email, para que yo me apunte a tu newsletter, y en el newsletter me vas convenciendo. Luego, la que tienes una oferta, hacer la oferta y realmente tomo acción y compro. Pero necesitas nutrirme de esa manera porque son cosas que realmente no necesito. El que necesito una gafa de sol, sí, busca Google directamente, mejores gafas de sol, Google un anuncio y compra, lo que decíamos, ¿no? Venta rápida. Pero cuando vamos a mercados tan masificados, que son tan mainstream y tenemos tanta competencia, sí que tenemos que trabajar un poquito más, ¿no? Trabajar las dos constantemente, la parte sencilla y la parte compleja. Qué bueno. Y el tema del SaaS, porque el SaaS también tiene mucho que ver con que muchas veces el primer, segundo, incluso el tercer mes no son rentables, ¿no? Pero juegas mucho con el lifetime value. Sí, eso es importante también entenderlo para todo el mundo que crea un SaaS, que tiene un SaaS o que piensan crear un SaaS. Eso que tú dices, ¿no? Porque tienes que ir con el cash flow. Porque si a mí me va a salir rentable el cliente cuando lleve 3 meses conmigo, significa que tengo que tener crédito para 3 meses. Esto es súper importante, hay que tenerlo clarísimo esto. O sea, al final, ¿sabes? Como si fuera una membresía. Hay que tenerlo clarísimo que si tardas 3 meses en rentabilizar eso, tengo que tener dinero para aguantar 3 meses. Porque no es solo invierto ahora y ya pagaré después. No, es que además tengo que volver a invertir para volver a captar, porque si no la rueda no para de girar. Entonces necesitas esa liquidez para poder invertir, para luego poder ser rentable, ¿no? Y Aquí con por el SaaS eso también. muchas veces se ofrece el pago mensual y pago anual. Ahí iba, justo iba ahí. Buenísimo. Buenísimo porque justo iba con eso. Por eso muchas veces hay que darle esa importancia al pago anual. Cuando tú sabes que tienes un SaaS, no tienes esa liquidez, pero quieres aún así darle esa fuerza, ¿qué haces? Haces una bonificación bestia por el pago anual. No es 20 euros al mes o 200 al año, sino es 20 euros al mes o 150 al año. Aquí es donde realmente es una oferta bestia donde me sale a cuenta el pago anual. Y si tú consigues llevar al pago anual, ¿qué pasa? Que aquí sí que es rentable. Porque si hablábamos que 20 euros al mes te sale rentable el tercer mes, significa que a ti te cuesta 60 euros, ¿vale? En publicidad hablaríamos, te cuesta 60 euros que una persona compre un producto de 20 euros al mes. Entonces tú necesitas 3 meses para que sea rentable, pero que te compre uno de 150 no te cuesta 60, pero tampoco te cuesta 150, quizá te cuesta 80, 90. Entonces, si tú eres capaz de invertir 80 o 90 para que te paguen 150, creces mucho más rápido. Sin tener liquidez, te estás autofinanciando para poder crecer mucho más rápido. Entonces, esto es súper importante también y no basta con 20 euros al mes o 200 al año. Tiene que ser más heavy, tiene que ser más fuerte, porque si no es como el típico diciendo, oye, pues compro el mes y ya pagaré 40 euros más al año, da igual, así voy probando y ya me decido. Si realmente me dices 20 o 150, wow, y hay una escasez real, aquí sí que me haces tomar acción. Claro. Entonces, con SaaS, ¿qué harías? También anuncio directamente a lead, a... Depende el ticket del SaaS, ¿vale? Porque con SaaS hay muchos tickets. Con SaaS yo he trabajado con SaaS que tenían un ticket alto, ticket de 2.000-3.000 euros al año. Entonces con esto es a llamada, directamente a llamada. Directo a llamada y en llamada ya se cualifica mucho con un setter y setter a closer, ¿no? A diferencia de infoproductos que decíamos lead, webinar y del webinar ya te vas a llamar. Aquí lo que funciona muy bien con SaaS es directamente a llamada porque tienes la necesidad, quieres dar una opción mucho más rápida, lo que la llamada hay un setter. Hay un setter que te hace ese filtro. El setter sería, para el que no lo sepa, sería como el precomercial, ¿vale? Sería la persona que cualifica esa llamada, que realmente valida si es una llamada de calidad o no, si la persona le interesa, si se ha equivocado, si se ha confundido, si realmente le podemos ayudar o no. En caso de que le podamos ayudar, de que esa persona esté dispuesta a pagar, ya lo conectamos con el comercial, que es el que sabe trabajar, el que conoce más el producto y demás. Entonces, esto funciona muy bien con los SaaS de ticket alto. Con los SaaS de ticket bajo, por otro lado, con los SaaS de ticket bajo, free trial. Aquí sí que funciona bien mucho el free trial. Con los SaaS de ticket bajo, el embudo por excelencia, en SaaS de eso, 20, 30, 40 euros al mes, haz un free trial, te muestro todos los beneficios que tiene esto y te digo, pruébalo gratis durante 7, 14, 30 días. Aquí es encontrar el equilibrio, ¿no? Cada producto, cada mercado y demás, lo que se necesite realmente para tener esa prueba de ese producto. Prueba el producto
Y aquí hay dos opciones. O para hacer la prueba pones la tarjeta, o para hacer la prueba no pones la tarjeta. Si pones la tarjeta te cobro automáticamente una vez pasado el tiempo de prueba. Si no pones la tarjeta tengo que enviarte recordatorios para luego, antes de que se te acabe el periodo de prueba, quieras hacer el upgrade y quieras comprar. La gracia aquí, el onboarding, la primera parte, la primera impresión del producto, que realmente la gente lo use. Tú imagínate, ¿no? Esto había un caso buenísimo, no me acuerdo cuál era. ¡Bah! Era buenísimo. Tú imagínate una aplicación para hacer facturas, ¿no? Claro, tú dices, no, 30 días gratis. Tú empiezas a hacer tus facturas, tú tal, tú cual, eres autónomo, tienes una empresa, empiezas a hacer tus facturas y claro, y luego te dicen, no, que ahora tienes que pagar por factura 2 euros, que ahora tienes que darte de alta al plan de pago. Claro, y tú dices, wow, ¿cómo me voy a cambiar ahora? Si he gastado aquí ya 6, 8, 10 horas maqueando toda la factura, teniendo claro, aquí ya no me cambio, me quedo contigo porque al menos que me hagas un precio desorbitado, siempre que me hagas un precio que sea competente, que realmente tenga sentido, me voy a quedar contigo seguro porque ya tienes mi confianza, ya estoy usando esto. 100%. Yo aquí sí que puedo aportar el conocimiento al final, eso que tú has dicho, ¿no? Con Wildme, por ejemplo, el funnel básico. Es un funnel muy sencillito. Nosotros teníamos un funnel muy complejo y lo hemos simplificado un montón. Es free trial. Le ponemos mucho mimo a la parte de onboarding. Siempre acompañado de una llamada de onboarding, si se puede, porque al final es la única manera de asegurarte de que la persona alcanza los aha moments, ¿vale? En el mundo del SaaS se conoce mucho el aha moments como esos pequeños hitos, que es eso que tú decías, ¿no? En el mundo, por ejemplo, en crear una factura sería pon tu logo en la factura, maqueta esto, maqueta lo otro. Entonces, cuando la persona ha alcanzado esos aha moments, es decir, ya está utilizando y ya ha configurado su cuenta, lo dejas que lo utilice durante 10, 12 días. No me preocupa si luego se bloquea y no has pagado. Porque querrás acceder y dirás, mierda, y contactarás a soporte y dirás, oye, por favor, nos habrá perdido todo lo que he hecho, ¿no? No te preocupes, te lo desbloqueo y haces el pago. Y entonces es muy fácil, pero yo creo que en el SaaS el truco del funnel reside mucho más después de la venta. Porque al final es donde te estás jugando el revenue, donde te estás jugando la facturación, que es alargar cuanto más puedas el lifetime value de esa persona. ¿Vale? No es tanto como un curso que me has comprado y no me vas a comprar el mismo curso otra vez, ¿no? En el tema del SaaS necesito que año a año o mes a mes me estés renovando, con lo cual te tengo que mimar un poquito más y asegurarme de que está súper atendido. Mashi, súper última pregunta ya. Llevamos aquí 30 y pico minutos, hemos desganado un montón de funnels, estoy exprimiendo como un limón. ¿Cuánta pasta has ganado, tío, montando funnels? Hostia. Hostia, aquí me has pillado súper frío, no me la esperaba, ¿eh? Hombre, claro. ¿Cuántos funnels más o menos has montado? Esta se queda... Un montón, yo qué sé, no sé, 200 funnels. Y sí que te puedo decir cuánto, o sea, con los funnels que he montado han facturado millones, eso sí, yo qué sé, 20 millones de euros tranquilamente se ha facturado, porque cuando ya vas a ciertos volúmenes de inversión, a ciertos volúmenes de impacto, no todo lo que haces, la misma acción que harías con una inversión muy pequeñita, con unos recursos limitados, cuando lo haces con recursos que son mucho más grandes, llegas a muchísima más gente y eso genera mucho más dinero, ¿no? Y ahí es cuando vas mucho más al detalle y demás. Claro. Pero sí, tranquilamente, yo qué sé, 200 funnels, no sé, por decir algo, no sé. Qué buena, me encanta. Te he pillado ahí en fuera de juego total, media hora aquí jugándomelo, mimándote y de repente, pumba, de costado. Bueno, y no, así, hay confianza, por eso también lo hago y al final, pues bueno, es importante también, ¿no? Porque yo sé que tú has montado muchísimos funnels, lo que tú dices, funnels que han facturado millones, entonces también darte credibilidad, ¿no? Que para mí la tienes, pero la audiencia, por supuesto, pues a lo mejor, que obviamente si tienes un proyecto que se llama Funnel Cracks, es por algo, ¿no? O sea, el propio nombre lo indica. Pero bueno, básicamente, Maggi, agradecerte muchísimo todo el valor y conocimiento que has compartido por aquí, la gente que nos escuche en el coche, que nos vea en YouTube, etcétera, pues lo único que os pido siempre es suscribiros, darle a like, por favor, que este podcast tiene que llegar a mucha gente, así que darle mucho mimo a cada una de las charlas y podcasts. Y Maggi, sigue disfrutando mucho, tío. No me pases una foto, por favor, esta tarde cuando estés en la piscinita, ¿vale? Sí, porque pórtate bien. Buen tiempo, ¿eh? Así que te la voy a pasar seguro. Pórtate bien, no me la devuelvas. La última pregunta no me la devuelvas, por favor, ¿eh? Cuídate, guapetón. Un placer. Un placer tenerte por como aquí. Siempre. Gracias. Un abrazote. Chao, chao. Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias,
Hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos la que viene con más.